¿Cómo están, apostadores? Te saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos de fútbol femenino, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 7. Es decir, tuvimos un 78% de efectividad. Nos fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo en el canal, no te olvides suscribirte, dándole clic al botón suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Y si ya estás suscrito, solo dale un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol femenino del 27 de agosto. Vamos a comenzar con la primera femenina de Argentina. El encuentro entre Excursionistas versus San Lorenzo. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Excursionistas de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que es un equipo irregular, ¿no? Ni bien ni mal. Mientras que San Lorenzo de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que San Lorenzo viene bien, aún no conoce la derrota. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se enfrentará, por lo cual no hay una estadística de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Excursionistas de local. Y Excursionistas de local tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir que Excursionistas no juega nada bien como local. Nos vamos a ver cómo le va a San Lorenzo como visitante. Y San Lorenzo como visitante tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir que San Lorenzo juega bien como visitante, ¿no? 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones San Lorenzo está en la posición 5 con 30 puntos. Y Excursionistas está en la posición 17 con 11 puntos. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana San Lorenzo. Vamos al siguiente encuentro. El siguiente encuentro entre Boca Juniors versus Racing Club. Dos grandes de Argentina, pero estos son equipos femeninos. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Boca de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, es decir que viene bien, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Racing de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que Racing viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y en enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para Boca y un empate, es decir que ligeramente Boca es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Boca de local. Y Boca Juniors de local tiene 4 victorias, un empate, es decir que se hace muy fuerte de local. Boca 4 victorias, un empate, es decir que aún no conoce la derrota como local. Y vemos que como mínimo hace 2 goles. Mientras que Racing como visitante de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, es decir que Racing juega muy bien como visitante, aún no conoce la derrota como visitante y vemos que como mínimo hace 2 goles. Veamos cómo le van en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Boca está en la posición 2 con 41 puntos y Racing en la posición 3 con 38 puntos. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles. Más 2.5 goles. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la Superliga Femenina de Bélgica. El encuentro entre Mechelen versus el Anderlecht. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas vemos cómo le va el Mechelen. Y el Mechelen de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que viene bien. 3 victorias de 5 es un buen promedio. Mientras que el Anderlecht de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Anderlecht es un equipo irregular, ni bien ni mal. Pero vemos que como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va al Mechelen como local. Y el Mechelen como local tiene una derrota, 4 victorias, es decir que juega bien el Mechelen como local, solo tiene una derrota. Veamos cómo le va al Anderlecht como visitante. Y el Anderlecht como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que juega muy bien como visitante el Anderlecht. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Anderlecht está en la posición 5 con 3 puntos. Y el Mechelen en la posición 6 con 3 puntos. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles. Es decir que como mínimo habrán 2 goles. Más 1.5 goles. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos al Brasileirão femenino. El encuentro entre dos grandes, ¿no? Corinthians versus el Palmeiras.
hay baja, nos vamos a las estadísticas. Estas son la etapa de semifinal ya para hacer a un paso para campeonar en la liga femenina. Veamos cómo le va al Corinthians. Y el Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Corinthians viene bien, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, es decir que Palmeiras viene mucho mejor, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 2 goles. Y enfrentamientos entre ellos pues tiene una victoria Palmeiras, una victoria Corinthians, segunda victoria Corinthians, un empate y tercera victoria Corinthians, es decir que Corinthians es el favorito. Veamos a ver cómo le va a Corinthians de local. Y Corinthians de local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Corinthians viene bien jugando en local, aún no conoce la derrota, se hace muy fuerte de local y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Palmeiras de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el Palmeiras juega bien como visitante, solo tiene una derrota y vemos que como mínimo hace un gol. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir, gana la visita y más 1.5 goles. Una apuesta doble, gana la visita y más 1.5 goles. Pasemos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la liga femenil, de la Liga MX femenil de México. El encuentro entre Tijuana versus el Club América. Veamos, no hay baja, nos vamos a las estadísticas y las estadísticas a Tijuana de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que viene bien, 3 victorias de 5 es un buen promedio y vemos que como mínimo hace 2 goles. Mientras que el Club América de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que viene mejor el Club América, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Y enfrentamientos entre ellos pues tiene un empate, una victoria del América, una victoria de Tijuana, segunda victoria para el América y segunda victoria para el Tijuana, es decir que no hay un favorito, están parejos en enfrentamientos entre ellos. Veamos cómo le va a Tijuana como local, y Tijuana como local tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota, se podría decir que juega bien de local, solo tiene una derrota. Mientras que el América como visitante tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que el América juega bien como visitante, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el América está en la posición 4 con 17 puntos y Tijuana en la posición 6 con 17 puntos. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Pasemos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la liga femenina, de Estados Unidos, que es la NWSL. El encuentro entre el Portland Thorns versus el San Diego Wave, la liga femenina de Estados Unidos. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Portland Thorns de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir que no viene nada bien el Portland Thorns, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Mientras que el San Diego Wave de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que es un equipo irregular, ni bien ni mal, y enfrentamientos entre ellos pues tienen un empate, una victoria del Portland Thorns y segunda victoria para el Portland Thorns, es decir que el Portland Thorns es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Portland Thorns del local, y el Portland Thorns del local tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que el Portland Thorns viene jugando bien de local, solo tiene una derrota, mientras que el San Diego Wave de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que es un equipo irregular jugando como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones San Diego Wave está en la posición 1 con 28 puntos y el Portland Thorns en la posición 2 con 28 puntos. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Bien, ahora pasemos a los siguientes encuentros femeninos y nos vamos a los amistosos de clubes femeninos. El encuentro entre el Duisburgo versus el PSV Eindhoven, ¿no? Veamos, no hay baja, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Duisburgo de los últimos 5 encuentros
tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el PSV Eindhoven de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que es un equipo irregular, ni bien ni mal. Y veamos pues enfrentamientos entre ellos. El único enfrentamiento que han tenido, vemos que lo ganó el PSV Eindhoven, es decir que el PSV Eindhoven es ligeramente el favorito. Vamos a ver cómo le va al Duisburgo. Como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega muy bien de local, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el PSV como visitante tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir que el PSV no juega nada bien como visitante. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y más 1.5 goles. Una apuesta doble local y más 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro entre el Tenerife versus el Barcelona. Hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Tenerife de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria, es decir que el Tenerife no juega nada bien. Mientras que el Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir que el Barcelona juega muy bien, solo tiene una derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Y enfrentamientos entre ellos pues tiene una victoria de Barcelona, segunda victoria de Barcelona, tercera victoria de Barcelona, cuarta victoria y quinta victoria. Es decir que el favorito es Barcelona. Vamos a ver cómo le va a Tenerife de local. Y Tenerife de local tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Se podría decir que juega bien como local. El Tenerife solo tiene una derrota, mientras que el Barcelona como visitante tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir que el Barcelona jugando como visitante viene bien, solo tiene una derrota. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por ticket. En apostadores, si te está gustando los videos, no te olvides suscribirte, dándole clic en el botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Y en apostadores nos vemos, cuídense.